Pueden sentarse. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo a través de todo este precioso Evangelio. Quedamos en el capítulo 13, versículo 36. San Juan 13, 36 al 38. Este pequeño párrafo nos quedó pendiente del capítulo anterior y vamos a comenzar con esta parte y luego leeremos del capítulo 14 los primeros 6 versículos, pero más adelante en el sermón. Quisiera una vez más hacer una oración pidiendo la bendición del Señor. Padre amado, una vez más llegamos ante tu presencia en oración y ahora pidiéndote que tú bendigas esta exposición de tu palabra, que alumbres los ojos de cada persona que está aquí en una dimensión, Señor, espiritual para poder comprender las verdades espirituales que tú quieres enseñarnos. Que todos, Señor, puedan conocer el Evangelio de la salvación y que tus discípulos puedan ser desafiados a vivir en santidad y en dependencia de ti. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. San Juan 13:36, leo para ustedes. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí nomás en esta primera parte del sermón. Bueno, recuerdan, hace 15 días vimos el sermón titulado El Nuevo Mandamiento, y ese era el mandamiento del amor. Si ponen sus ojos en los versículos anteriores, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Algo que debe caracterizar a los discípulos del Señor es el amor que hay entre ellos. Un amor fraternal, un amor filial, un amor que evidentemente no brota de una cuestión natural humana, sino que brota del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso la Iglesia del Señor está compuesta de esta manera, por personas con tantos trasfondos diferentes, con edades diferentes, con culturas diferentes, con experiencias distintas, con debilidades distintas, pero estamos aquí juntos, conformando un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y somos su pueblo, somos los redimidos, somos los salvos del Señor. Cuando hay personas que no tienen todavía la salvación, que no tienen el perdón de sus pecados y ven a los creyentes, deben notar ese amor característico de la iglesia del Señor. Y es una bendición cuando uno se entera de esos testimonios. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Gente que ha dicho que ha venido a la iglesia y ha percibido ese amor. Entonces lo que uno siempre aclara es que no es porque así somos nosotros, no somos mejores que otros. Es el amor de Dios y la gracia de Dios en nosotros, obrando ese amor y esa unidad que genera entre los hermanos. Ahora bien, si vemos el versículo anterior, el versículo 33, Jesús dice algo allí importante. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis,
pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces, luego que el Señor dice eso, está anunciando que iba a estar un poco de tiempo, luego se iba a ir, que lo iban a buscar, no lo iban a encontrar. Luego habla del amor. Pero vemos que en el versículo 36, Pedro hace una pregunta sobre lo que había mencionado antes de tocar el tema del amor. Es como que cuando el Señor dice que Él se iba a ir, que lo iban a buscar, que no lo iban a encontrar, que no podían ir ellos, Pedro quedó allí, como decimos con las computadoras, ¿verdad? Quedó ahí tildado. No estoy diciendo de que no fue importante para Pedro las siguientes palabras de Jesús. Cuando leemos las epístolas de Pedro, vemos que Pedro también enfatiza en la importancia del amor fraternal. Pero sin embargo, él estaba absorto por esa idea de que él no podía ir a donde iba a ir Jesús y que no sabía dónde iba a ir Jesús. Entonces, en estos 3 versículos, del 36 al 37, yo quiero que observemos 3 descripciones que podemos hacer acerca de Pedro. Todos los evangelios, evidentemente, leemos y podemos aprender mucho de Pedro, y sin duda tenemos un concepto que es general, lo que armamos de todo lo que leemos, pero podemos notar aquí algo para sacar para nuestro provecho espiritual. Lo primero es esta curiosidad de Pedro. Él frecuentemente es una persona impulsiva, ¿verdad? No es de quedarse quieto ni de quedarse callado. Entonces, de todos los discípulos que había, fue Pedro el que no se quedó conforme con esa idea de que el Señor diga dónde yo voy y no diga dónde iba. Aunque ciertamente podía entenderse e interpretarse por muchas otras cosas que el Señor había dicho a lo largo de su ministerio. La muerte del Señor ya había sido anunciada. Entonces, el Señor no mantuvo esto oculto. Sin embargo, parece ser que Pedro, en su curiosidad y en su impulsividad, él quiere tener las cosas bien en claro, él quiere saber la respuesta. Entonces Pedro le pregunta al Señor en el versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Como si en ese momento, ¿verdad?, hiciera un alto y ve que se van sumando temas y el Señor pasó de ese tema al amor y él quiere detenerse y quiere retroceder. Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús tampoco responde exactamente lo que Pedro le está diciendo. Vuelve a decir, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Bueno, entonces, vemos la curiosidad de Pedro. Señor, ¿a dónde vas? Y esa curiosidad, en un sentido, es muy buena. Ojalá que muchas personas quisieran entender las palabras del Señor y se detuvieran como Pedro se detiene y preguntaran para comprender ese significado. Quizás hay personas aquí que han escuchado mucho acerca de Jesús y que hasta saben palabras de Jesús de memoria, pero nunca se han preguntado exactamente cuál es el significado. Ni siquiera le han preguntado al mismo Señor que le dé claridad acerca del significado. Pedro está haciendo eso, está diciendo, ¿a dónde vas? En segundo lugar, lo que vemos de Pedro es su entrega. Porque aunque Jesús no le diga en su respuesta inmediata a dónde va, Pedro, en esta charla, le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Versículo 37, mi vida pondré por ti. Quiere decir que Pedro tenía una entrega, una disposición y una resolución para seguir al Señor fielmente, sea donde sea que el Señor fuere. ¿Es posible entonces, a la luz de eso, que él estuviese pensando
en que el Señor iba a ser tomado preso, como lo había dicho antes. Es posible que Pedro hubiese pensado en algún tipo de enfrentamiento con los judíos y que hubiese tenido que pelear. Recuerdan que cuando el Señor lo tomaron preso, Pedro sacó la espada y cortó oreja, ¿verdad? Porque si hubiera podido, hubiera ido más. Estaba dispuesto a todo, estaba dispuesto a poner su vida. Pero notemos esta entrega de Pedro, esta iniciativa, esta disposición, este coraje. Eso es algo también muy loable. No se ve esto en el resto de los discípulos. De algún modo, él estaba allí marcando un liderazgo. Y fueron características que en un sentido Dios le dio a Pedro. Hay personas que son muy, de mucha iniciativa, de mucha voluntad, que son muy líderes. Puede decir que han sido cosas que han tenido en su personalidad desde pequeños, algunos que se forman así por las distintas circunstancias que tienen que enfrentar en la vida, algunos por las durezas que han tenido que experimentar, pero son cosas naturales. La puede tener un impío, alguien que odia a Dios, y la puede tener alguien que está siguiendo a Dios, como Pedro. Entonces, son descripciones valiosas. A esto también podemos decir, ojalá haya personas que tienen esta entrega, que se disponen para seguir a Dios, que tienen iniciativa, que no van a abandonar a Dios cueste lo que cueste. Hay personas que han muerto por causa del Evangelio. Sin incluso considerar exactamente cuál va a ser el riesgo. Mi vida pondré por ti. Ahora hay algo que le incomoda a Pedro. Cuando el Señor dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pedro es de esas personas que no le gustan que le diga que algo no puede. Él piensa que él puede todo lo que se propone. Sin embargo, el Señor es el que determina ciertas cosas. Como si Pedro le dijera, ¿cómo que yo no puedo? Si yo estoy dispuesto aún a poner mi vida, ¿cómo que no puedo? Pero el Señor, que conoce todas las cosas y que conoce con claridad lo que ha de pasar, ¿verdad?, en el futuro, le dice en un momento, mas me seguirás después. Evidentemente el Señor está refiriéndose que va a la muerte y que luego de la muerte va a estar, ¿verdad?, en la presencia del Padre. Y Pedro sin duda iba a ir a eso, pero no en este momento, no en el momento de la muerte del Señor. Eso iba a ser después. En cierto modo, esa disposición y esa entrega de Pedro de poner su vida por el Señor también iba a ser útil en su momento, porque Pedro puso su vida, según nos cuenta la historia, por el Señor. Ahora, lo que quiero que veamos aquí es que Dios tiene un plan para cada persona. Él conoce el día exacto de nuestra muerte. Nosotros no sabemos cuándo es. Hay muchas cosas que nosotros no podremos hacer. Por más iniciativa que tengamos, por más que quisiéramos, y hay muchas cosas que nosotros tampoco no podemos entender con claridad. Muchas personas viven en este mundo como si la muerte nunca fuera a suceder. Algunos ni se preocupan por la eternidad. Hay algunos que viven con mucho temor. Casi todo les da terror pensando en que en cualquier momento van a morir. Los discípulos de Cristo sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. No es que nos reímos de la muerte, no es que no pensemos que sea un momento difícil experimentarlo, pero sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y sea que eso venga ahora o venga más adelante, estamos en sus manos.
El impío no puede tener paz en medio de ese pensamiento, porque no está en las manos del Señor. No ha querido estar en las manos del Señor, no ha buscado al Señor, no depende del Señor. Mateo 16:25 dice, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando una persona llega a Cristo en arrepentimiento y en fe, de algún modo está muriendo a sí mismo, porque le está entregando su vida a Dios, quien es el verdadero dueño, a quien le pertenece. Pedro está dispuesto a morir por Cristo, porque Cristo le había llamado, porque él se había dispuesto a seguirle. Sin embargo, había cosas que todavía él tenía que comprender. Hay cosas que no entendía claramente. Y de hecho, estos textos nos muestran el desconocimiento que Pedro tenía acerca de sí mismo. Porque Pedro le dice al Señor que estaba dispuesto a poner la vida por él, que él estaba dispuesto a seguirle hasta la muerte. Pero el Señor le dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Que Pedro lo iba a negar. Pedro lo iba a negar. Pedro iba a decir que no conocía al Señor, a actuar como si el Señor no fuese su Señor y como si él no fuese su discípulo. Sabemos cómo fue la negación, ¿verdad? Con la criada, con los siervos que le preguntaron si conocía al Señor, si era de su discípulo, y él hasta con maldiciones se distanció de Cristo. Lo que Jesús describe de Pedro también aplica para cada uno de nosotros. El Señor conoce mejor a Pedro de lo que Pedro se conoce a sí mismo. El Señor nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe que nuestro corazón humano tiene una capacidad asombrosa de engaño. Y nosotros somos advertidos por eso en la palabra cuando el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, como también sabía que Judas lo iba a entregar. Ya lo vimos en los versículos anteriores. Dios describe nuestro corazón no solo como engañoso, sino como perverso. Vean, el engaño nunca es bueno, ¿verdad? El engaño se asocia a ocultar algo, pero con mala intención. Si fueran con buena intención, en verdad no decimos engaño, decimos sorpresa, broma, otra palabra usamos. Pero cuando hablamos de engaño lo asociamos a falsedad, a estafas, a hipocresía, a adulterio. Nuestro corazón no se engaña a nosotros mismos. Y como recién lo decía, Pedro tenía virtudes. Era curioso, no se quería quedar con cosas sin saber, sin respuestas. El Señor dice, ¿a dónde yo voy? Y Pedro dice, ¿a dónde vas? Era una virtud. También era un hombre comprometido, leal, entregado, que le gustaban los retos, los desafíos. El Señor dice, no me puedes seguir. Y él dice, ¿cómo que no te puedes seguir? Estoy dispuesto a dar mi vida. Consagrado, valiente. Pero el corazón de Pedro lo engañaba a Pedro. Posiblemente los otros discípulos veían a Pedro y veían esa fachada externa, pero el Señor veía el corazón de Pedro. Él sabía que Pedro le iba a negar. El Señor sabe cuántas veces iba a cantar el gallo. El otro evangelio dice que el gallo iba a cantar, ¿verdad? 2 veces. Notemos el conocimiento de Dios sobre cada cosa en este mundo, cada animalito. Dice que no cae un pájaro a tierra sin que Él lo sepa.
Conoce los cabellos de nuestra cabeza, están contados. Todo esto nos da una idea gráfica del profundo conocimiento del Señor, que es el conocimiento que Él tiene de mí y de ti. Así como Judas y Pedro, dos personas en este mundo pecadoras, podemos de algún modo dividir también a toda la humanidad. Los dos tienen pecados. Los dos tienen corazones malvados, engañosos y perversos. Pero hay una gran diferencia entre estas dos personas. Uno, en la incredulidad de su corazón y en su rechazo a Cristo, eligió el pecado hasta las últimas consecuencias. Y el otro, aunque tropezó y cayó, fue renovado para el arrepentimiento y la fe, para seguir al Señor y ser un discípulo de Él. Vean, hermanos y amigos, mucha gente en este mundo puede ser caritativa, puede ser respetuosa, puede ser muy trabajadora, pueden tener una apariencia, pero no engañan a Dios, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. Y lo acabamos de leer en la lectura bíblica. Dice que lo que contamina no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Y habla de una contaminación espiritual, ¿verdad? Solo evaluando los mandamientos del Señor podemos ver la realidad de nuestro corazón. Si tomamos los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos, el resumen de la ley, podemos preguntarnos, ¿alguien ha obedecido y honrado a su padre y a su madre de manera perfecta en este mundo? ¿Hay alguien que no ha adulterado o fornicado, ya sea físicamente o mentalmente? ¿Hay alguien que no ha dicho mentira o falso testimonio? ¿Hay alguien que no ha codiciado? Y fracasamos en el cumplimiento de la segunda tabla de la ley. ¿Cuánto más en de la primera, que tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con no tener dioses ajenos? Muchos ni siquiera se dan cuenta del engaño de su corazón y se han hecho a sí mismos sus propios dioses. Dioses falsos, se adoran a sí mismos, porque son hombres pecadores, saben que están quebrantando los mandamientos del Dios verdadero, pero se consuelan a sí mismos con cómo son sus virtudes. Es que yo trabajo, es que yo hago esto, yo hago lo otro, alguna caridad. Volvamos a esos dos ejemplos. La gran diferencia entre Pedro y Judas está en que uno eligió el pecado rechazando al Señor, pero el otro, aunque tropezó en el pecado, volvió al Señor en arrepentimiento y en fe. ¿Cuál de esos dos es usted? La humanidad entera va a estar separada en dos grupos en el día del juicio. Aquellos que están en sus propias obras y en sus propios pecados, dependiendo de sí mismos, y aquellos que se refugian en la obra que ha hecho Jesucristo en la cruz. La fe y el verdadero arrepentimiento tienen que ser la experiencia de alguien para que pueda esa persona saber que tiene la gracia del Señor. Piense usted por un momento, estimado amigo, oyente, ¿ha habido un momento en su vida donde Cristo le ha llamado a dejar su propio camino para seguirle a Él? ¿A renunciar a su vida y a sus pecados para honrarle a Él? No es suficiente con algo exterior. Muchas personas religiosas viven con una fachada exterior, pero no tienen a Cristo. Judas es un buen ejemplo de eso, hasta que lo malo sale del corazón. Es precisamente la necesidad de el atender al llamado del Salvador, entrar en una relación
personal y espiritual con Él que se prolonga hasta la eternidad. Y a pesar de nuestras debilidades y nuestras caídas, seguimos en la gracia del Señor, como el caso de Pedro. Cristo es mi Señor, dice el verdadero creyente, y yo soy su discípulo. Cristo es mi Salvador y yo soy su siervo. En la obra de Jesús con sus discípulos es claro que hay un notorio proceso de purificación, de enseñanza, de aprendizaje, como la es en la vida de cada uno de los verdaderos creyentes. Pero en los incrédulos o en los falsos creyentes que en algún momento se manifiestan, eso se corta, porque eligen rechazar a Cristo. ¿Ha entrado usted en una relación personal con Cristo? ¿Se da cuenta usted que Cristo conoce absolutamente todo lo que usted es en sus virtudes, pero también en sus debilidades? Si pensamos en Pedro y en esto que acabamos de leer, seguramente pensamos que una de las debilidades de Pedro era una confianza excesiva en sí mismo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Tiene virtudes Pedro? Sí, claro que la tiene. Es curioso, es líder, quiere hacer preguntas, no quiere negativas, quiere desafíos, pero tiene debilidades, sí las tiene. Necesita depender más del Señor. Necesita canalizar todas sus fuerzas y sus energías en aquello que es la voluntad de Dios y sobre todo ser más humilde. Si el Señor ha de usarle, tiene que moldear la humildad necesaria para que sea un siervo. Vamos ahora a la segunda parte de este sermón, capítulo 14. Acompáñenme en la lectura, por favor, los primeros 6 versículos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sin duda los discípulos están preocupados. Ellos estaban inquietados en lo profundo de su corazón por el anuncio del Señor de su partida. Y el Señor usa estas palabras para animarles. Lo primero que vemos es que el Señor confronta esta emoción. No se turbe vuestro corazón. Esta idea, turbarse, tiene que ver con una conmoción interna. Cuando se va la calma mental, cuando hay la paz está perturbada, no hay tranquilidad interior. Así estaban ellos. Es decir, no dejen que los pensamientos los perturben. Podemos ponernos un poco en los zapatos de los discípulos y comprender lo que esto significaba. Ellos habían dejado todo para seguir al Señor. Habían estado 3 años con Cristo. Habían visto sus milagros, como los que leíamos en la lectura de hoy, muchos otros más, sanando a ciegos, expulsando demonios, levantando a cojos que se ponían a saltar en el instante, sanando a gente a la distancia, hasta resucitando muertos. Imagínense estar al lado de Jesús. Y no solo lo que hizo, sino también lo que dijo. Dijo palabras de vida eterna. Habló al corazón de ellos, los confrontó con su propio pecado, pero les dio la esperanza de la salvación. Tantas veces hemos leído en San Juan el yo soy.
Señor le dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida. Ellos escucharon todas esas cosas, estaban al lado de Cristo, tenían la esperanza de que fuese el Rey que se manifestara en este tiempo, pero el Señor anuncia su muerte. Claro, ellos no podían entender todavía que era necesario que muriese Cristo para la salvación, porque si Cristo no moría, nuestros pecados no eran expiados. Pero por medio de la muerte de Cristo, del sacrificio del Cordero sin mancha y sin contaminación, la salvación fue lograda para su pueblo. Él nos redimió de toda maldad. Pero esto fue duro para ellos. ¿A dónde va el Señor? Dijo que iba a la muerte. ¿No lo podemos seguir? Va a estar poco tiempo con nosotros. De hecho, quedan horas, porque aunque tenemos muchos capítulos por delante, son horas. A horas de ser crucificado. Ellos tienen angustia en su corazón. Entonces era una nueva etapa que iban a vivir. El Señor los está preparando para esta nueva etapa. ¿Cómo iban a vivir ellos si Él no estaba? ¿Qué iba a pasar en sus corazones en esas horas? Bueno, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Dijimos antes que el Señor conoce todo, ¿verdad? Conoce nuestras debilidades, nuestras virtudes. El Señor conoce las situaciones que tenemos que enfrentar adversas. El Señor sabe nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros afanes. Las cosas que a usted le preocupan hoy, el Señor las conoce. Y si Él entra en una relación contigo, no es que lo conoce y se mantiene distante de eso, no, Él actúa para tu beneficio con su palabra. Porque Él bendice a sus discípulos. Algunas veces estos temores y estas preocupaciones pueden llegar a ser pecaminosas. Quizás la razón no sea pecaminosa. El Señor iba a morir para nuestra salvación, no había nada de malo en eso, era la voluntad de Dios. Pero podía ser que en esa circunstancia ellos no supiesen cómo enfrentar la situación. De hecho, Pedro, en medio de esa prueba, él cayó. Muchos de los discípulos tropezaron, tuvieron incredulidad. Entonces, el Señor quiere socorrer a sus discípulos. Les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Esa es una realidad, ellos creían en Dios. Y ahora viene el imperativo, crean en Jesús, porque Jesús es Dios. Porque si tienen una relación con Dios Padre, tienen que entender que Dios Padre se ha manifestado por medio de su Hijo amado y Él lo ha dado a conocer. O sea que esa relación ha sido posible por medio de Cristo. Tienen que creer en Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Que es hombre, como dice la Escritura, pero que también es Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. De otro modo, sería imposible nuestra redención. O sea que esta palabra o frase, no se turbe vuestro corazón, también es una exhortación. No tropiecen en medio de las preocupaciones, adversidades o circunstancias que tengan que vivir, sino afirmen su fe en Dios y en Jesucristo. Y aquí vamos a ver entonces dos promesas para los creyentes, que deben ser, hermanos, de mucho consuelo. La primera es que en la casa del Padre muchas moradas hay. La promesa de un lugar celestial. La promesa de que vamos a estar con Dios. Y muchos de los que somos discípulos del Señor vamos a estar allí. Y esto no es presuntuoso decirlo.
Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, usted puede tener la seguridad de estar allí. ¿Por qué? Porque si le cree a Cristo y Cristo dijo que fue a preparar lugar para sus discípulos, entonces si usted es sincero con lo que Cristo dice y usted es un verdadero creyente, puede tener seguridad de salvación. Algunos dicen, eso no lo podemos decir, no podemos asegurarlo. Esa duda muchas veces viene porque cuando la persona no se quiere realmente entregar a Cristo, no tiene una fe genuina por Cristo, no puede dar evidencias de su fe en Dios y en Cristo, y entonces tampoco puede tener la seguridad de su promesa. Hermanos, piense por un momento en el cielo. No hay muchas descripciones en el cielo. Muchas descripciones que encontramos en la Biblia son quizás un tanto figurativas. Alguien puede discutir si las calles van a ser de oro literalmente o no. Pero entendemos del cielo como un lugar de absoluta paz, un lugar donde no hay pecado, un lugar donde ya no va a haber lágrimas, porque dice que el Señor enjugará toda lágrima, donde no va a haber dolor, no va a haber tristeza, un lugar donde no hay enfermedad, no hay muerte, un lugar donde hay absoluta paz, pero sobre todo, lugar maravilloso porque es donde está la presencia de Dios. Ese es el lugar que Dios ha preparado para los suyos. La contraparte de eso es que hay un cielo y también hay un infierno. Hay un lugar de tormento. Y muchas personas tienden a pensar de que es una fábula, pero qué trágico despertarse después de la muerte y hallar que lo que la Biblia decía era verdad. Que hay un lago de fuego y de azufre, donde el gusano nunca muere, y donde las personas viven en un tormento eterno y recordarán por siempre cada oportunidad que tuvieron de responder al llamado de Cristo y no lo hicieron. Muy duro eso. Yo le decía a un joven que hablábamos esta semana, si tan solo abriéramos los ojos un segundo en el infierno y lo cerráramos y ya volviéramos a esta vida, nuestra experiencia sería tan horrenda que nos arrodillaríamos a buscar de enseguida de Dios. Pero muchos están dispuestos a asumir el riesgo porque aman tanto a este mundo y aman tanto sus pecados que prefieren rechazar la voz de Dios. Pero los creyentes, hermanos, tenemos esta gran bendición. Aún en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar en esta vida, aunque tengamos que pasar por pruebas, por privaciones, por enfermedades, por luchas, ¿saben una cosa? El Señor ha ganado para nosotros una salvación eterna. Y debe llenar eso lo profundo de nuestro corazón. No importa cuántos años el Señor tenga para nosotros para vivir aquí, ¿qué es eso comparado con la eternidad? No importa cuántos sean los males o las luchas que tengamos que enfrentar en esta vida, el Señor dice que fue a preparar un lugar para nosotros y ese lugar está junto a Dios. Y Dios mismo es quien va a venir por nosotros, el Señor Jesucristo. Y esa es la segunda promesa, que Él viene para llevarnos. Dice, tomaré a mí mismo. Vean la descripción de Cristo de los creyentes, ¿cómo es? Los creyentes somos parte de su cuerpo. Los creyentes estamos tan unidos a Cristo que cuando Cristo dice, no vengo a tomarlos a ustedes, dice, vengo a tomarme a mí. Porque estamos en una relación personal, espiritual, íntima, genuina con Dios. No porque nosotros seamos mejores que los otros, porque dijimos que nuestro corazón es maligno y perverso, sino porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Y hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz, cargando nuestro pecado, pagando el precio de su sangre para darnos redención. Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa, que estaremos en el cielo de Dios, estaremos con Dios.
Muchas personas quieren ir al cielo, pero ¿saben qué? Muchos no quieren que Dios esté allí. Algunos quieren estar bien, no tener enfermedad, no tener problemas, pero no quieren a Dios y no quieren sus mandamientos. Esos no son verdaderos discípulos. Los que no se han arrepentido de sus pecados y quieren seguir viviendo contra la voluntad de Dios. Versículo 5, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Una vez más, vuelve la pregunta a la escena, aun cuando Jesús acababa de decir que iba a la casa de su Padre. Los discípulos siguen luchando con entender ciertas cosas. Y el Señor no vuelve a mencionar el tema, no dice la casa de mi Padre es el cielo. El Señor le habla de la segunda parte de la pregunta, que es acerca del camino. Eso es lo que ellos necesitan saber. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes cómo llegar al cielo? Es por medio de Jesucristo. Él es el camino que nos lleva a Dios. Como lo decía el hermano José Andrés hoy en la escuela dominical. Usted puede llegar a Cristo por muchos caminos. Le pueden hablar muchas personas, ¿verdad? Puede venir a una iglesia, le puede predicar el vecino, puede abrir la Biblia y puede llegar a Cristo. El Señor tiene múltiples formas para traer a una persona a los pies de Cristo. Pero si usted llega a Cristo y conoce a Cristo, Cristo le lleva a Dios. Entonces, Jesús dice que es el camino a Dios. Y eso no solo lo tomemos en un sentido evangelístico para los incrédulos. Es el camino a Dios también para el creyente, en la comunión diaria con Dios. ¿Cómo llega usted a Dios el Padre? Por medio de su Redentor, por medio de aquel que dio su vida, quien es su sumo sacerdote. Usted llega al Padre en Cristo. Él es la verdad. ¿Cuántas personas en este mundo creyendo tantas falsedades y engaños? Hasta el mismo Pedro creía el engaño de su corazón. Pero Jesús es la verdad y Jesús dice la verdad. ¿Quiere usted conocer la verdad? Abra la Biblia y lea la Biblia y confronte su vida con lo que la Biblia dice. Si usted dice, yo eso no lo creo, no lo comparto, usted está eligiendo el engaño y en sus pecados va a morir. Pero si usted toma la verdad de la palabra y la asume para su vida y comprende lo que Cristo ha hecho, entonces está creyendo en la verdad. Él es la verdad que le da la salvación. ¿Qué otra cosa le va a dar la salvación? ¿Sus buenas obras? ¿Acaso hace tantas buenas obras usted como para ganar el cielo? Y si las hiciera, ¿serían suficientes? ¿Podría ganar el cielo con sus obras? La Biblia nos dice que no. Por eso Jesús, que es la verdad, dio su vida. Y no es solo el camino y no es solo la verdad, es la vida. Porque la vida solo tiene sentido si entendemos que Jesús es la vida. Muchas personas viven en este mundo con una vida física, orgánica, pero están muertos espiritualmente. Recuerdan que Jesús llamó a Lázaro de la tumba, tenía 4 días de muerto. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió, y su cuerpo, que prácticamente estaba en estado de descomposición, fue renovado para ser un cuerpo que podía vivir. El poder del Señor también es así, tocando los corazones y trayendo esos corazones muertos, descompuestos en el pecado y en la maldad y en la oscuridad de las tinieblas, y el Señor les dice, vive, ten vida, y les da vida. Dice la Escritura que Él sacó nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, y ese corazón de carne es un corazón que guarda los mandamientos del Señor. Sí, débiles como somos, con tropiezos como Pedro,
pero somos discípulos de Cristo, estamos unidos a Él, somos parte de Él, y la promesa de que Él viene por sí mismo nos llena de gozo y de esperanza. ¿Ha encontrado usted el camino? ¿Tiene la verdad? ¿Tiene la vida? Permítame advertirle que si usted no tiene a Cristo, no puede llegar al Padre. Los creyentes hablamos con frecuencia de la necesidad de un avivamiento. Ese avivamiento viene por Cristo, porque Él es la vida. Él es el que trae vida a nuestro espíritu, es el que vivifica nuestras fuerzas, nuestro fervor, nuestra comunión con el Señor, nuestro deseo de servirle, de avanzar en la vida cristiana, de no quedarnos estancados en nuestras debilidades y tropiezos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Tomás expresa aquí estas dudas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor les dice que Jesucristo es el camino. Vamos a seguir luego con este texto en los sermones siguientes, porque hay muchas cosas que están interrelacionadas, pero quisiera, hermanos, que terminemos pensando entonces en estas aplicaciones. Meditamos antes que es bueno tener entrega, disposición, deseos por conocer más la voluntad del Señor, como era en la vida de Pedro. Pero la gran lección que el Señor le quiere enseñar a Pedro, cuando le dice que le va a negar, y lo que pasa después, y lo vamos a ver más adelante, al final del Evangelio, cuando el Señor lo restaura a Pedro, de que una vez más tenemos que recordarnos la necesidad de depender de Él, porque si no vamos a caer. Necesitamos depender de Él, que nuestras virtudes puedan ser usadas con humildad y con dependencia, para que el Señor sea glorificado eso y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. En segundo lugar, afirmémonos en esta promesa de que vamos al cielo, vamos a estar con Él. Él viene por nosotros. Estamos en una relación tan cercana que ha sido hecho posible por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro mediador. ¿Está tu corazón cargado con angustia, con afán? Puedes ir a Cristo. Por medio de Cristo llegar al Padre y saber que aquel que tiene todos tus cabellos contados puede también traer paz a tu corazón. Oremos. Padre Santo, Dios misericordioso, gracias te damos por este momento de meditación en tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses esta palabra expuesta, que bendigas cada corazón que hoy ha recibido el mensaje y produzcas allí el fruto de edificación o de salvación de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias por la promesa que tenemos los creyentes. Gracias porque tú nos conoces y eres misericordioso. Obra, Señor, en aquellos que aún no tienen el perdón de sus pecados, para que sin demora puedan ir por medio de Cristo hacia ti, conocerte, recibir el perdón y la vida eterna. Lo pedimos en los méritos de Jesús.